Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, dicho esto, ya estamos con nuestro invitado, con el candidato a asambleísta Andrés Quispe, él es candidato por Unidad Popular. Vamos a hablar acerca de sus propuestas y de algo curioso, porque Andrés Quispe dice que él es parte del 70% de los ecuatorianos que rechaza la Asamblea Nacional. Ahora, ¿por qué se candidatiza entonces, Andrés, si es que usted la rechaza? Gracias por estar con nosotros y bueno, cuéntenos. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos quienes nos acompañan en la entrevista. Bueno, una forma de rechazar es también presentarle a la gente una opción diferente para que deje de votar por los mismos de siempre. Una forma de rechazar es presentar propuestas que luego las vamos a transformar en proyectos de ley para hacer temas que no se están realizando en el país. Le pongo dos ejemplos. Esta actual Asamblea Nacional le negó la jubilación especial a los bomberos, argumentando que no es una carrera de alto riesgo cuando se jugaron la vida en los incendios en varios puntos del país. Esta Asamblea Nacional no ha tratado el escalafón para los médicos y enfermeras, quienes ganan $1,200 y se obtienen una especialización que es sumamente alta en su costo en el Ecuador, llegan a $1,600. Pero hay asambleístas que ganan cerca de $6,000 si usted le suma los viáticos de movilización, de residencia, cuando el INEC dice que cerca de 5 millones de ecuatorianos sobreviven al mes con $90, a la Asamblea Nacional no le duele el país. Entonces, hay que ir precisamente a ese espacio que algunos lo llaman el primer poder del Estado ecuatoriano a trabajar. Y por eso incluso una de mis propuestas es Ujú. que se baje el sueldo de los asambleístas a lo que gana un profesor a contrato, $817. El sueldo, no ¿Y estoy usted cree diciendo. que eso lo van a aprobar los mismos asambleístas? Voy a notarizar mi propuesta en las próximas horas porque eso significa solo un pronunciamiento y un documento respectivo del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, donde se entiende que está conformado por las mayores bancadas. Si realmente la Asamblea quiere recuperar el prestigio, hoy que está en juego la denominada institucionalidad del Estado por lo que pasa con la vicepresidenta, entonces la Asamblea tiene que conectarse con el país. Mire usted, se debatió la ley antipillos. ¿Cuántas facultades de economía participaron en ese debate de las universidades públicas y privadas? Ninguna, porque no es una asamblea que trabaja con la gente. 50 legisladores del primer periodo no presentaron proyectos de ley o procesos de fiscalización. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están haciendo el debido control político? Entonces, motivos los hay. Ese hecho de bajar el sueldo implica incluso profesionalizar a la asamblea. Los comunicadores sociales, los profesores, los médicos, varios servidores públicos trabajan según el tiempo, los títulos que tienen. Hay una tabla para el servicio público. Y aquí resulta que los legisladores no trabajan, no cumplen con varios requisitos y tienen altos sueldos. No podemos seguir así en este Pero usted país. quiere llegar a la asamblea a bajarles el sueldo y y quienes tienen que aprobar es precisamente los mismos asambleístas. Por eso digo, le veo muy difícil que se apruebe esa propuesta. En este país hasta la moneda nos cambiaron. Todo es posible si es que existe voluntad política. Hasta ahora no existe un legislador que presente esta propuesta. Como tampoco existe ni ningún legislador que presente una propuesta cómo hacer del Internet un derecho social. El agua potable no es gratuita, no estamos diciendo que el Internet sea totalmente gratuito, pero sí en momentos de emergencia. Cuando por pandemias, cuando por terremotos, cuando por problemas de inseguridad, las aulas de las escuelas públicas tienen que cerrarse. Si papá y mamá no pagan internet, no se conecta con el profesor. Eso alimenta una bola de nieve que se llama exclusión escolar. No es deserción escolar, es exclusión, porque es el Estado al no garantizar políticas sociales que está excluyendo a nuestros niños y niñas de la educación y están siendo cooptados por el narcotráfico. Mire usted, esta asamblea nos negó que el banco del BIE sea un banco del primer piso, para que genere microcréditos a bajas tasas de interés en la reforma a la ley de seguridad social. ¿Qué implica eso? Que los pequeños comerciantes que trabajan a cuenta propia tengan que endeudarse con el chulco. Es decir, no hay una visión realmente de cómo en la asamblea se pueden generar leyes que se conecten con las políticas públicas. Eso es lo que me motivó a ser candidato a la asamblea. Mi Ujú. madre hoy en la mañana me decía, a veces quiero que no ganes,
por todos los procesos de asesinar el último político alcalde que le asesinaron en Arenilla. Ya, y me decía, no, no quiero, porque ya no es el mismo país, ya no es la misma política. Sin embargo, te apoyo. Decidí hacer política precisamente porque en la asamblea, así sea, una persona puede presentar proyectos de ley que les obligue a las demás bancadas a legislar, a aprobar esos proyectos de ley. Yo no creo que los asambleístas que van a ingresar a sus curules luego del 9 de febrero se opongan, por ejemplo, a que retorne el médico escolar. ¿Y cómo lo vamos a hacer retornar al médico escolar? Que los estudiantes de los últimos años de medicina, de enfermería, de odontología, de ciencias médicas, vayan a realizar parte de sus prácticas preprofesionales a los planteles educativos. ¿Y eso sería como un proyecto de ley que va a plantear? Claro, una reforma a la LOES, una Ujú. reforma a la Ley de Educación General, una reforma a todo lo que significa la norma de salud. Así como van al internado rotativo en los hospitales y que de paso se pelean las plazas entre los estudiantes de la Católica y los de la Central, porque no hay plazas necesarias para el internado rotativo, que vayan a los planteles educativos a realizar parte de sus prácticas preprofesionales y recuperamos en algo el médico escolar. Tal vez no van a poder recetar, ¿ya? Pero sí van a poder ayudarle al docente a ver qué pasa cuando un niño va con dolor de estómago porque no desayunó a estudiar. Qué interesante. 7:36 conversamos con Andrés Quispe, él es candidato a asambleísta por Unidad Popular. Andrés Quispe fue dirigente estudiantil y es presidente de la UNE. Y en ese sentido, Andrés, bueno, ¿cuál va a ser su agenda legislativa? ¿Va a estar enfocada en el tema de la educación? Me imagino, cuéntenos un poco cuál sería la agenda legislativa y de fiscalización con la que llegaría a la asamblea si es que gana una curul. En este orden, seguridad, trabajo, educación, salud y derechos para la juventud relacionados a la recreación y a la cultura. ¿Por qué digo seguridad? Usted no puede estudiar tranquilo o no puede trabajar tranquila si su barrio no es seguro, si el territorio donde labora no es seguro. Se cierran locales, se cierran escuelas. ¿Qué significa tener un país seguro? Primero, tener fuentes de trabajo. La seguridad tiene que ir de la mano de la política social. Y para que existan fuentes de trabajo desde la Asamblea, hay que cuidar que el dinero del Estado, del país, no se lleve en los pillos, a través de procesos de fiscalización y control político. Pero también hay que poner en orden a los ministros, no con odio o revancha política. Pero mire usted, la ministra de Educación no devengó 500 millones de dólares de los más de 3.000 millones que le entregaron de presupuesto. Pero usted no tiene plan de seguridad para los 200 días que dura el año lectivo. No tiene un plan de reinserción escolar. Eso es parte de seguridad. Que nuestros niños y niñas dejen de ser cooptados por el narcotráfico para ser sicarios o para los delitos de extorsión o intimidación. Seguridad también implica darle fuentes de trabajo a los jóvenes, ¿ya? Para lo cual vamos a presentar un proyecto de ley que la banca pública genere microcréditos a bajas tasas de interés para que nuestros jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de emprendimiento. Y lo más importante, hay que echar abajo ese bachillerato general unificado que no enseña absolutamente nada y no les permite a los jóvenes que no quieren ir a la universidad conectarse con fuentes de trabajo rápido como ingeniería, como electricidad, entre otras. Es decir, habrá seguridad en el Ecuador cuando existan fuentes de trabajo. El presidente, para declarar el conflicto interno, señaló que existían 22 grupos delincuenciales en un listado, si usted recuerda. No se ha desarticulado a ningún grupo delincuencial. Al contrario, hay informes de la policía que se están duplicando. Entre 17 sentencias en los últimos años se han emitido por lavado de dinero. No hay más. Los Así es peces muy gordos, poco lo que no se que procesa hay, por lavado de dinero. exacto, hay que generar desde la Asamblea un debate, hay que actualizar, hay que crear nuevas leyes que apunten precisamente al lavado de dinero y por eso es que Pacha Terán y Jorge Escala han señalado que en nuestro gobierno de la Unidad Popularista 2 vamos a declarar en emergencia a la seguridad para invertir recursos y para priorizar políticas públicas y sociales. Últimamente se ha hablado también de la posibilidad de que se dé una nueva constituyente. ¿Usted cómo ve esa idea que está rondando entre algunos candidatos? Si es para avanzar, contarán con el apoyo de la Unidad Popular y los Estados. Le pongo un ejemplo de avanzar. ¿Por qué no debatimos que ciertos títulos de cuarto nivel sean gratuitos en el Ecuador? Antes, en el 2008, recuerde usted, la educación de tercer nivel no era gratuito, luego de Montecristi. ¿A qué me refiero? A que los médicos, ¿por qué no nos dan cita rápidamente en el IES? Porque no hay los anestesiólogos necesarios.
y porque esa especialización fuera del país es costosa. Ujú. Necesitamos calificar, profesionalizar de mejor manera al personal de salud. Entonces debemos ver, por ejemplo, si los títulos de cuarto nivel en el país, no todos, ciertas áreas, estrategias sociales son gratuitos. Si vamos a una constituyente para avanzar, bienvenida sea. Pero si buscamos quitar derechos, por ejemplo, el trabajo por horas, que la gente ya dijo que no está de acuerdo, o el arbitraje internacional, entonces vamos a gastar dinero. Hay algo que nos debería preocupar. En este país ya no está teniendo sentido alguno la denominada democracia o el voto. No respetan el voto del Yasuní. Ahora dicen que la Corte tiene la última palabra, la Corte Constitucional. No respetan el voto de quienes le eligieron a la vicepresidenta. No respetan el voto del trabajo por horas porque ahora están mediante decretos ejecutivos o acuerdos ¿No cree ministeriales que es necesaria una implantando. reforma laboral para que tenga la gente más trabajo? ¿No cree que hay muchas trabas Siempre, para que se pueda contratar formalmente a alguien y que más bien siempre. esto da paso a la informalidad? Ese es uno de mis proyectos, ir a la reforma del Código de Trabajo con lo que presentó el FUT. Mire usted, el Frente Unitario de Trabajadores, porque hay nuevas relaciones laborales. ¿Qué acaba de decir la Corte Constitucional? Tener un celular y tener una camioneta ya no es un delito, es una herramienta de trabajo a propósito de lo que le pasó a un trabajador que tenía una camioneta y hacía cargas. No es un delito las aplicaciones. Hay que reformar el Código de Trabajo a las nuevas relaciones laborales. Y si es que hay empresarios honestos que digan, yo voy a contratar a los jóvenes y por ese tiempo de trabajo les voy a pagar la seguridad social y todos los derechos, bienvenido te sean toda una forma de trabajo. Pero si quiero hacerle trabajar a los jóvenes por horas para contratar 5 o 10 jóvenes y que me cumplan las 8 horas y no reconocer seguridad social, eso es generar problemas más Que adelante puede al hacer país. trabajo por horas, pero con seguridad social, por supuesto. Exacto, exacto. Si es que se van a respetar los derechos ganados, estamos de acuerdo. Mire usted y yo, vamos a llegar a un acuerdo en la Asamblea, pero si es una reforma laboral para negar la seguridad social. Mire usted, nosotros los dirigentes de la UNE, los principales dirigentes, solicitamos licencia sin sueldo desde que asumimos el cargo. No vivimos de nuestro sindicato. Solicitamos licencia para ser candidatos asambleístas y los asambleístas de ADN no quieren pedir licencia. Entonces, las leyes tienen que servir precisamente para que los recursos del Estado no sean malgastados. Bien, yo le quiero agradecer a Andrés Quispe, candidato a asambleísta por Unidad Popular. Andrés Quispe fue dirigente estudiantil, es actual presidente de la UNE y encabeza la lista de candidatos a la Asamblea Nacional por la lista 2, que es Unidad Popular. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Gracias a ustedes.